Bien, pues estamos en nuestra serie de predicaciones en la primera carta a los tesalonicenses. Gracias a Dios hemos avanzado y vamos en el capítulo 5. Y bien, pues nosotros ya conocemos el contexto, ¿verdad?, de esta carta. Ya hemos avanzado y hoy vamos a ver cuáles son las características de una iglesia responsable. Hace 8 días hablábamos de una iglesia responsable, precisamente, y mencionábamos que como iglesia debemos amonestar a los irresponsables, como iglesia debemos alentar a los de poco ánimo, y como iglesia, ¿verdad?, debemos sostener a los débiles y también debemos ser pacientes. Eso es lo que mencionábamos que hace una iglesia responsable. Pero hoy vamos a ver cuáles son las características de una iglesia responsable. Y prácticamente Pablo va a dar 5 mandatos. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice: mirad, estad, orad y dad. 4 imperativos que vamos a ver en esta mañana. Estos imperativos son mandatos, ¿verdad? No es que si nosotros tenemos la opción de obedecer o no de obedecer. Cuando hablamos de imperativos, estamos hablando de mandatos, de ordenanzas que están establecidas. Y estas ordenanzas son las que deben caracterizar una iglesia responsable. Y vamos a ver que esto es lo que debe ser parte de nosotros. Esto es algo que debemos poner en práctica día con día. Y debemos preguntarnos, ¿qué es un cristiano? Y no solo debemos preguntarnos qué es un cristiano, también debemos preguntarnos, ¿quién es Cristo para mí? Estas 2 preguntas nos ayudan a entender la vida cristiana. Si nosotros sabemos qué es un cristiano y sabemos quién es Cristo, prácticamente vamos a poder vivir una vida obediente y una vida responsable delante de Dios. Incluso Pablo menciona en una de sus cartas que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? De que ya no son mis pensamientos carnales los que gobiernan mi vida, es la mente de Cristo lo que gobierna mi vida, lo que gobierna mi ser. Entonces, esto es lo que debemos estar practicando día con día. Y bien, debemos obedecer a nuestro Señor, debemos escuchar su voz y también debemos buscar que estos mandatos sean practicados en nuestras vidas día con día. Y pues para poder continuar, ¿por qué no ponemos este tiempo en manos de nuestro Dios? Le pedimos que nos ayude, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé dirección, para que podamos glorificar, para que podamos exaltar el nombre de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Padre, pedimos que en esta mañana tú nos bendigas, tú nos ayudes. Pedimos, Señor, que nos perdones porque también hemos pecado. De muchas maneras, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, para que podamos seguir adelante en tu camino. No permitas, Señor, que desmayemos. No permitas, Señor, que nos perdamos, sino ayúdanos, Señor, para que podamos seguir adelante en tu camino. Y también podamos seguir adelante como Iglesia Cristo Victorioso, Señor. Podamos seguir esforzándonos cada día para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, porque solamente tú, Señor, eres el único digno de recibir la alabanza, la adoración, por siempre y para siempre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Si tienes la Biblia en tu mano, pues te invito a que busques en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 15 al 18. Vamos a ver estos versículos y cómo es que estos versículos, ¿verdad?, encontramos el mandato o los mandatos que Dios tiene
para nosotros. Le voy a dar lectura. Versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos son los 4 imperativos que la palabra de Dios nos habla en esta mañana. Como mencionamos, los imperativos son mandatos, son ordenanzas. No es una opción de obedecerlo o no obedecerlo. Y como mencionamos, esto es lo que debe caracterizarnos como una iglesia responsable. Entonces vamos a ver el primero. Pablo, escribiendo esta carta a los tesalonicenses, exhorta a la iglesia local, a los miembros maduros de la iglesia de Tesalónica, y les dice: ustedes son responsables no solo de amonestar, no solo de alentar, no solo de sostener y no solo de ser pacientes, sino también de vigilar la vida espiritual de otros hermanos. Y prácticamente aquí el mandato es: vigilen o miren, ¿verdad? O estén atentos a que ninguno, dice, pague a otro mal por mal. La ley en el Antiguo Testamento, vemos que aquí se cumple con exactitud. La ley en el Antiguo Testamento decía: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y nos preguntamos, ¿pero qué significa eso entonces? ¿Ya no aplica en estos días esta ley? ¿O quedó abolida esta ley en este tiempo? De ninguna manera. Esta ley que decía ojo por ojo y diente por diente, aquí vemos su cumplimiento final, la intención final o el propósito final, ¿verdad?, de esta ley. Y podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué Dios mandó diciendo que ojo por ojo, diente por diente o pie por pie? Bueno, la razón es que en el Antiguo Testamento los pueblos, no solo el pueblo de Israel, sino la mayoría de los pueblos de alrededor, cuando alguien le hacía daño a su prójimo, regularmente esta persona buscaba una venganza exagerada. Es decir, si le robaban 10 naranjas, él quería robar 1 tonelada de naranja, por decirlo de esa manera. Entonces, la venganza en el Antiguo Testamento regularmente buscaba hacer más daño a las personas. Y es por eso que Dios, cuando Él legisla esta ley y dice ojo por ojo, diente por diente, prácticamente está mostrando la justicia o lo que es justo. Sin embargo, está limitado, ¿verdad? No es prácticamente, vamos a decir, que es la revelación completa, porque la revelación completa de esta ley la encontramos en el Nuevo Testamento. Y debemos entender esto, que la revelación del Dios fue de forma progresiva, es decir, Dios fue revelando su voluntad de manera progresiva. No dio una revelación completa en el Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia debemos estudiarlo en su contexto completo y debemos analizar toda la Escritura para poder determinar una doctrina que creemos. Y es aquí donde nosotros, ¿verdad?, muchas veces nos confundimos o muchas veces llegamos a pensar que el Antiguo Testamento era más estricto y que en el Nuevo Testamento vemos más gracia. Pero no es así. Tanto en el Antiguo Testamento vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia de Dios. Porque ¿cuántas veces Dios no dijo, voy a destruir a este pueblo? Pero siempre dijo, por amor a mi siervo, o por amor a Abraham, o por amor a mi escogido, no lo voy a hacer. Entonces, debemos ver la Biblia en su totalidad, que realmente nos muestra, nos enseña que Dios siempre ha actuado por gracia, por misericordia, ¿verdad? Dios no ha cambiado. Dios no fue estricto en el Antiguo Testamento y ahora vemos más gracia. No, no es así, hermanos. Si nosotros pensamos de esa manera,
tendemos a ver a Dios como alguien rígido en el Antiguo y como alguien bueno en el Nuevo Testamento. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios ha sido siempre amor, ha sido siempre bondadoso, ha mostrado siempre su misericordia desde el Antiguo Testamento. Entonces es aquí donde nosotros vemos el cumplimiento completo de esta legislación. Incluso esta ley mostraba la justicia o lo que es justo, ¿verdad? Sin embargo, ahora el mandato que nosotros tenemos como creyentes es que como el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y porque tenemos la mente de Cristo, la exhortación, el mandato es que debemos vigilar que ninguno pague mal por mal. Y no solo es vigilar a otros, sino yo mismo. Yo como creyente no debo pagar mal por mal. Antes de hacer estas cosas, dice la palabra de Dios, antes, dice, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, en vez de pagar mal por mal, dice la palabra de Dios que debemos hacer lo bueno para los demás. Es decir, debemos hacer algo bueno que beneficie a los demás. Y no solo a mis hermanos cercanos, sino también a otros. Es decir, a todas las personas, yo debo buscar hacer el bien para ellos. Yo debo hacer bien para que ellos les vaya bien. Porque la venganza es del Señor. Incluso Pablo a los romanos les dice en el capítulo 12, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, como cristianos no debemos buscar venganza, no debemos tomar justicia por nuestras propias manos, sino que debemos dejar lugar a la justicia de Dios, a la ira de Dios, para que Él actúe a favor de nosotros. En vez de nosotros buscar hacer mal a alguien, debemos buscar hacer bien a esa persona. Entonces no debemos, dice la palabra de Dios, pagar mal por mal, sino que debemos, como dice Romanos 12, nuevamente debemos, dice, vencer el mal haciendo el bien. Entonces, ese es el mismo mandato del Señor Jesús cuando dice que debemos amar a nuestros enemigos, debemos orar por los que nos maltratan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que caracteriza a una iglesia responsable, que vigila que sus miembros, ¿verdad? Que los congregantes, que cada uno de ellos no pague mal por mal a nadie. Y debemos cuidarnos día con día de lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, porque el Señor conoce lo profundo de nosotros. Y es por eso que debemos buscar siempre hacer bien y hacer el bien a los demás. Número 2. Algo que caracteriza a una iglesia responsable, dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Estad, como mencionamos, es un imperativo, un mandato, que nos está pidiendo, ¿verdad?, que debemos estar siempre gozosos. Y hemos estudiado la carta a los Filipenses, donde aprendimos que el gozo no depende de las circunstancias. Que yo esté gozoso en este día no depende si me va bien o me va mal. ¿Por qué? Porque el gozo que el Señor produce en nuestras vidas no se basa en la prosperidad, en que me va bien, sino más bien se basa en el amor de Dios, en la gracia de Dios, y es por eso que yo puedo estar gozoso. Y Pablo no está diciendo, ¿verdad?, que la iglesia debe ser una iglesia ascetista, es decir, que debe buscar el maltrato como fuente de gozo. No, lo que Pablo está diciendo a la iglesia es que nosotros debemos dejar a un lado nuestras preocupaciones, debemos dejar a un lado la forma de actuar de los demás y en vez de fijarnos en lo que están haciendo los demás, debemos fijarnos en nuestra propia vida y debemos fijar nuestra mirada en el Señor, que es el que produce el gozo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos estar gozosos en medio de la pandemia? Podríamos preguntarnos. ¿Cómo podemos estar gozosos en medio de
de una crisis económica, cuando lo más probable tú has perdido tu trabajo. Lo más probable tú ya llevas meses sin trabajar. ¿Cómo es que voy a estar gozoso? Pues es que, ¿verdad? Lo que estamos viendo, el gozo no depende de lo que tú estés pasando. El gozo depende de que tú estés confiando en el Señor, que es la fuente de todo gozo. Y entonces nuestras circunstancias cambian. Cuando nosotros enfocamos en el Señor, cuando ponemos nuestra mirada en Él y quitamos nuestra mirada de las circunstancias que estamos pasando y aprendemos a confiar en Él y aprendemos a depositar nuestras vidas en sus manos, entonces es cuando nosotros, ¿verdad?, empezamos a sentir paz, empezamos a sentir gozo, porque el Señor vive en nosotros. Y como mencionábamos, tenemos la mente de Cristo y tenemos al Espíritu Santo viviendo y morando en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que va a producir el gozo en mi vida? ¿Las circunstancias? ¿Porque me va bien? No. El gozo es producido por el Señor dentro de mí. Y podemos hablar de dos ejemplos. Primero del apóstol Pablo, el que escribe esta carta. Cuando él escribió a los filipenses, estaba preso. Sin embargo, él dice, hermanos, regocijaos en el Señor. ¿Por qué Pablo está animando a otros a regocijarse cuando las condiciones en que él se encontraba eran condiciones horribles? Estaba preso, estaba en un lugar de un olor desagradable, pero él está diciendo, hermanos, gócense. ¿Por qué? Porque no ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está nuestro Dios. Por esa razón el cristiano debe regocijarse, porque el cristiano tiene una esperanza viva, porque el cristiano, su vida en esta tierra es pasajera. La verdadera vida, la vida abundante, la vamos a vivir en la presencia del Señor. Pero mientras vivimos en esta tierra y esta carne se va desgastando, debemos aprender a vivir día con día en gozo, en plenitud, confiando en nuestro Señor. Que si tengo para comer, estoy agradecido y estoy contento con lo que tengo. Que si tengo una casa, estoy contento con esa casa. Que si tengo, ¿verdad?, algún trabajo, yo estoy contento con ese trabajo. No estoy renegando en mi trabajo, porque eso da un buen testimonio en nuestras vidas. Cuando nosotros como cristianos estamos contentos haciendo nuestro trabajo o haciendo lo que nos corresponde hacer y lo hacemos con ese gozo, con esa alegría, con ese contentamiento en nuestras vidas, porque hemos confiado en Dios. Y eso impacta a otras personas. El segundo ejemplo que quiero mencionarles es Habacuc. Habacuc, ¿verdad?, también vivió en un tiempo donde la injusticia, la maldad, la delincuencia abundaban, donde otros pueblos iban, asesinaban, conquistaban y mataban a muchas personas. Y Habacuc se cuestionaba, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero al final del profeta Habacuc podemos ver el gozo y el contentamiento que descubrió al poner su confianza en Dios. Él llegó a expresar estas palabras aún en medio de tantos problemas. Él llegó a decir, aunque la tierra no dé su fruto, aunque las flores no florezcan, aunque no haya ganado en los rebaños, dice, con todo esto me regocijaré en el Señor. Qué maravilloso es que nosotros descubramos la fuente de gozo. Si nosotros hemos conocido a Dios verdaderamente, hemos descubierto la fuente de gozo que nos va a ayudar a pasar y a ser más que vencedores en medio de las circunstancias difíciles. Porque el gozo, como mencionamos, no se basa en qué tan bien me va. No se basa en las circunstancias. El gozo es producido por Dios cuando nosotros le conocemos realmente quién es Él
y lo que Él está haciendo. Entonces, hermanos, otra cosa que caracteriza a una iglesia es que esa iglesia está siempre gozosa. Que nosotros nos libremos de toda enfermedad al estar gozosos, al estar contentos. Que nosotros nos libremos del estrés, de la depresión, de las preocupaciones, al poner toda nuestra confianza en Dios. Porque regularmente, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa nuestra salud, que hoy estemos bien, que mañana estemos bien. Honestamente nos preocupa nuestra salud. Nos preocupa la economía, qué voy a comer, qué voy a vestir, más si tenemos hijos, qué le voy a dar de comer a mi esposa o qué van a comer mis hijos. Nos preocupan estas cosas. Pero también nos preocupa la educación de nuestros hijos. Ahora que no se van a reabrir las escuelas, ¿quién le va a dar clases a mis hijos? ¿Cómo van a salir adelante? Y honestamente, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios y Él produce ese gozo en nosotros, nosotros podemos estar tranquilos porque estamos en sus manos. Número 3. El número 3 es muy importante también. Dice Pablo en el versículo 17, orad sin cesar. Y nuevamente es un imperativo, orad. No está diciendo si puedes orar, ora. No está diciendo, ¿verdad? Si puedes estar gozoso, pues esté gozoso. No está diciendo, pues si puedes vigilar, vigila. No, dice mirad, estad. Y en este tercer punto dice, orad sin cesar. Esta es una de las cosas que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos, como una iglesia responsable. Debe caracterizarnos la oración en nuestras vidas. Que tú y yo estemos orando constantemente por nuestros hermanos. No solamente de estar orando para que me lluevan bendiciones. Amén, gloria a Dios si tú estás recibiendo bendiciones en estos días. Créelo y confía en Dios de que Dios te va a bendecir. Gloria al Señor. Pero no, la oración no es solamente para que yo pida a Dios de Señor, dame, dame, dame. No, la oración también es para que yo pueda arreglar cuentas con mis hermanos. Por eso Pablo en su contexto dice que ninguno pague mal por mal, en vez de pagar mal por mal, hagan el bien, estén gozosos, pero también dice Pablo, estén orando. Que yo también pueda arreglar cuentas con mis hermanos orando por ellos. ¿Qué dice Jesús? Yo les digo, oren por sus enemigos, oren por los que los maltratan. ¿Qué hizo él cuando fue crucificado? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la oración que Jesús enseña a sus discípulos del Padre Nuestro, en la última sección de la oración dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que si nosotros, ¿verdad?, tenemos una relación con Dios y entendemos qué es la oración, que la oración no es nada más para pedir, sino también para dar, para entregar y decir, Señor, aquí está mi petición, aquí está mi vida, aquí está esta situación que estoy viviendo, te la entrego, ayúdame. Entonces nosotros arreglamos cuentas con nuestros hermanos. Si tú no has perdonado honestamente o sinceramente a tus hermanos que te han ofendido, entonces tú no has experimentado el verdadero perdón de Dios en tu vida. Porque cuando nosotros oramos al Señor con esa confianza de decirle, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, y podemos acercarnos de una manera tan de confianza con nuestro Dios, entonces nosotros hemos experimentado, ¿verdad?, ese perdón, ese amor, esa reconciliación con nuestro Dios. Pero también cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, hemos experimentado el verdadero perdón de Dios.
Porque el parámetro o el modelo de perdón es que así como tú me has perdonado, yo debo perdonar a los demás. ¿Cuál es la enseñanza de los dos deudores? Cuando Jesús cuenta la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Uno de ellos le debía al rey y él va ante el rey y le dice, perdóname mi deuda, no puedo pagártelo. Y el rey se muestra misericordioso con él y le dice, ve en paz a tu casa. Pero esta persona que fue perdonada no entendió realmente el significado del perdón. Esta persona también le debían. Y la persona que le debía va y le cobra y le dice, págame lo que me debes. Y no solo le exigió que le pagara lo que le debía, sino también lo envió a la cárcel y le exigió que le pagara. ¿Qué es lo que pasó posteriormente? El rey se da cuenta cómo esta persona había actuado. Y entonces lo manda a llamar y le dice, ¿por qué no has perdonado a tu deudor como yo te perdoné a ti? Y porque tú no perdonaste, no fuiste misericordioso con tu deudor como yo lo fui contigo, entonces lo manda a los verdugos. ¿Qué enseñanza tan poderosa acerca del perdón? Nosotros podemos decir, Dios me ha perdonado mis pecados, pero ¿qué es lo que tú has perdonado a tus hermanos? Imagínate lo que Dios te ha perdonado. Dios ha perdonado todos tus pecados. Dios los ha borrado. ¿Y tú no puedes perdonar una ofensa pequeña que te hizo un hermano? Eso es imposible. Porque el parámetro del perdón no es el pastor, no son los líderes. El parámetro, el modelo del perdón es el mismo Dios que nos ha perdonado, que nos ha justificado y nos ha reconciliado con Él. Y la oración nos ayuda a poder reconciliarnos con estos hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta y nos manda a orar sin cesar. ¿Por qué? Porque por medio de la oración nosotros podemos estar en paz. Por medio de la oración nosotros podemos tener armonía y podemos tener comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios primeramente en nuestras vidas. Pero si hemos desechado a Dios, si hemos desechado la oración como un medio de comunicación y de reconciliación y de perdón, entonces hemos desechado todo lo demás también. Entonces, lo que caracteriza a una iglesia responsable es que esta iglesia ora constantemente. No solo una vez a la semana, todos los días está orando. Todos los días está buscando el favor de Dios. Todos los días está poniendo en manos de Dios su vida, su familia, sus hermanos, la iglesia local, sus líderes. Todos los días se está encomendando, estando en su trabajo, estando en la calle, estando acostado, estando comiendo con su familia. Todos los días está orando una iglesia responsable. Último, versículo 18 dice, otro imperativo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que una iglesia responsable lo caracteriza que sea agradecido, que yo sea agradecido. Y no solo de darle gracias Dios por mi nueva casa, gracias Dios por mi nuevo bebé, o gracias Señor por mi nuevo trabajo, por la provisión, por mi nuevo carro, por esto, por lo otro. No nada más es darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. También es darle gracias a Dios por lo que no hemos recibido. Gracias Dios porque no he recibido esto, porque lo más probable no es conveniente que lo tenga. Gracias Dios porque hoy no tengo trabajo, pero gracias porque tengo mi familia. Gracias Señor porque hoy puedo estar aquí con ellos.
Gracias, Señor, porque aunque no he podido salir a trabajar, pero he pasado tiempo con mi familia. He salido a buscar trabajo, no he encontrado, pero gracias porque puedo estar aquí con mis hijos, puedo estar aquí con mi esposa, puedo estar aquí en familia. Gracias, Dios, porque aunque hoy no tenemos para comer, podemos decir gracias porque seguimos vivos. No lo sé. Pero la gratitud también, al igual que el gozo, no dependen de las circunstancias. La gratitud debe ser constantemente, aún por lo que yo no tengo en esta tierra. Escucha esto. Yo debo ser agradecido por lo que no tengo en esta tierra, porque lo que tú no tienes en esta tierra y lo has invertido en el reino de Dios, tú tienes tesoros en el cielo. Porque aunque en esta vida no tengamos riquezas, como dice ese himno, aunque en esta vida no tengo riquezas, pero allá en el cielo tengo una mansión. Aunque en esta vida no tengo lo que lo más probable me es útil en estos días, pero lo tengo todo porque tengo al Señor de todo, porque tengo al Dios, porque ese Dios que es dueño de todas las cosas está a mi favor, está conmigo y nada más importa alrededor mientras ese Dios esté a mi favor. Entonces yo debo estar agradecido, no por las circunstancias, sino por el hecho de que Dios está conmigo, por el hecho de que Dios está peleando por mí y para mí y conmigo, y Él está conmigo todos los días, hasta el día que yo no esté en esta tierra. Entonces, hermanos, la gratitud, al igual que el gozo, no dependen de qué tan bien nos va. Depende de ese Dios que está con nosotros. Y luego el apóstol Pablo, ¿verdad? La manera de cerrar este versículo dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Dale gracias simplemente. Ora. Gózate. Alégrate. Y vigila la vida de los demás. Es decir, vigilar no quiere decir para criticarlos, sino vigilarlos para que sigan creciendo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿En serio? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas agradecido, es que tú estés orando, es que tú estés gozoso y es que tú estés ayudando a los demás a no pecar. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, Señor, muéstrame tu voluntad, quiero saber tu voluntad. Aquí está la voluntad de Dios. No hay más, no hay otro lugar donde vas a poder encontrarlo. Está aquí. Es fácil, simplemente abre la escritura, lee un capítulo y ahí vas a encontrar la voluntad de Dios para ti. Y mis hermanos, confiemos en el Señor. Y la forma en que cierra el apóstol Pablo este versículo 18 dice, esta es la voluntad de Dios, pero ¿para quiénes? Dice, para con vosotros en Cristo Jesús. Y prácticamente Pablo está diciendo que esta es la voluntad de Dios para los que pertenecen a Cristo Jesús, para los que son de Cristo Jesús. Entonces, si tú no eres de Cristo, si tú no le perteneces a Cristo, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú no vas a poder cumplir estas 4 cosas. Porque primeramente no le has entregado tu vida al que te está pidiendo que lo hagas. Entonces, para que tú puedas cumplir estos 4 imperativos y seas esa iglesia responsable, tú tienes que derramarte a los pies del Señor, decirle, Dios, te entrego mi voluntad, te entrego mi vida, te entrego mi mente, reina en mí, gobierna sobre mi mente, gobierna sobre mi corazón y ayúdame a cumplir y a vivir lo que tú me estás pidiendo día con día para mantener la armonía, para mantener la paz en la iglesia local, en mi familia,
y en la sociedad. Qué maravilloso será esto cuando nos derramemos a los pies de nuestro Señor y le entreguemos completamente nuestra vida, porque suyo es, porque le pertenece a Él. Pero si tú sigues teniendo el control de tu vida y tú sigues diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiera, entonces no has comprendido estos textos que hemos leído estos últimos 3 domingos. Pero que Dios te ayude, que Dios nos ayude. Para poder ser la iglesia responsable, debe caracterizarnos el vigilar a los demás para que puedan seguir creciendo, el buscar el gozo en nuestras vidas, el estar orando constantemente y el ser agradecidos en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Guárdalos en esta mañana, guárdalos el resto del día, protégelos, ayúdalos para que puedan seguir adelante. No permitas que caigan, levántalos y fortalécelos, como la iglesia Cristo victorioso, que te pertenece a ti. Es tuyo, Señor. Tú moriste por esta iglesia. La entrego en tus manos, Señor, porque en tus manos están seguros, porque tú eres su pastor, porque tú eres su Señor y tú eres su Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les fortalezca día con día. Estamos para servirles. Tienen mi número, cualquier cosa que se les ofrezca. Y pues ahí estamos para seguir adelante. Bendiciones.